Tal chicos? ¿Cómo están? Hoy veremos la clase número 46 de este curso llamado Mecha y Rechazo, el único canal en YouTube dedicado a operar 100% mecha y rechazo en las opciones binarias. El tema que trataremos hoy son qué son los bloques, también conocidos como lotes, y tipos de bloques de compradores y vendedores. El tema a tratar qué son los bloques, tipos de bloques, bloques de compradores y bloques de vendedores. También están los macrobloques, microbloques, nanobloques. Veremos rompimiento de bloques y divisiones de bloques. Es un bloque de compradores y vendedores. Un bloque está formado por un conjunto de velas del mismo color. Tenemos bloque de vendedores. Este sería un bloque de compradores, bloque de vendedores, bloque de compradores. Y un nanobloque, que lo veremos más adelante. Entonces tenemos la otra clasificación que son tipos de bloques, de acuerdo a su tamaño, ¿no? Macrobloques, microbloques y nanobloques. Nano es el más pequeño, microbloque mediano y el macrobloque son los de mayor tamaño. Entonces, ¿qué es un microbloque? Un microbloque se forma cuando hay una secuencia de al menos dos velas del mismo color. Entonces, sería un macrobloque de compradores, un microbloque de vendedores y un microbloque de compradores. Entonces, hay dos tipos de microbloques de acuerdo a su dirección, bloque de compradores y bloque de vendedores. Estos bloques son los que yo eh, tengo en cuenta del lado izquierdo cuando voy a meter una operación y muchas veces en algunos videos, aquellos que me siguen desde hace tiempo en el canal de YouTube, me habrán escuchado decir, compradores buscan compradores y vendedores buscan vendedores. Que yo me apoyo en los bloques del lado izquierdo del gráfico para meter mi operativa. Ahora, ¿qué es un nanobloque? Un nanobloque es una vela contraria que rompe la secuencia o el movimiento continuo. Esta también se conocida como vela de pausa o vela de descanso cuando van en una dirección. Entonces aquí tenemos velas alcistas, encontramos una velita roja y después sigue la secuencia alcista. Entonces esta velita de color contrario roja se conoce como nanobloque. Y cuando tenemos una secuencia de velas bajistas, encontramos una vela alcista que es de color contrario, sería un nanobloque. Y continúa su movimiento bajista. Ahora, ¿qué es un macrobloque? Un macrobloque está formado por varios microbloques y nanobloques. Ahora, sacando un resumen, microbloque es cuando es un movimiento hacia una dirección. Entonces, cuando hablamos de una sola dirección, tenemos los microbloques. Entonces, tenemos microbloque de compradores, microbloque de vendedores, microbloque de compradores, microbloque de vendedores, microbloque de compradores, microbloque de vendedores. Ahora, ¿qué es un macrobloque? Son varios movimientos alcista y bajista. O sea, cuando, por ejemplo, aquí tenemos en este rectángulo, que sería un rango, ¿no? Todos estos movimientos de vela, tanto alcista como bajista, que son microbloques y nanobloques, forman el macrobloque, que es lo macro, lo grande. Macro significa grande, micro significa pequeño. Ahora, hablemos un poco de los rompimientos de esos bloques. Entonces, el rompimiento de un bloque, el bloque bajista, que esta secuencia de velas roja, fue roto por el bloque alcista, o sea, por el bloque de velas alcista, como aquí es la apertura del primer movimiento, de la primera vela del movimiento bajista, rompe la apertura y la primera vela de la secuencia bajista, hay un rompimiento de bloque bajista, o sea, hay un rompimiento de un bloque. Entonces rompe el bloque alcista, rompe el movimiento del bloque bajista. Ahora tenemos un rompimiento de un nanobloque. Recordemos que el nanobloque está formado por una vela, en este caso es bajista, y la primera es alcista. Entonces siempre hay una vela contraria, ¿no? Entonces continúa el movimiento en alcista y termina rompiendo la secuencia, ¿no? De la vela bajista. Ahora, rompimiento de un macrobloque. El macrobloque está formado por varios microbloques manobloques, como iniciamos, como comentamos anteriormente. Entonces, en este escenario, rompió un nivel de soporte. Entonces, en las clases 45 y 44 se explican las 4 R del precio y los rompimientos de niveles, que fue la clase anterior. Las dos últimas han sido sobre estos temas. Entonces, aquellos que llegan primera vez a este canal, los invito una vez que terminen de ver este video
la clase 44 y 45 para que comprendan un poco más sobre esto. Hablamos de las 4 R del precio y hablamos también de los rompimientos de nivel y cómo era la forma adecuada de validar un rompimiento de nivel. Ahora, divisiones de bloques. Aquí tenemos dos escenarios y como nosotros operamos mecha, entonces le voy a hacer una aplicación sobre los bloques relacionados con mecha, que es lo que nos compete a nosotros en este mundo de binaria y del curso denominado mecha de rechazo. Entonces, siempre todas las clases que nosotros damos están enfocadas a las mechas. Entonces, divisiones de bloques. Tenemos el escenario uno y este es el escenario 2. Entonces, aquí en este escenario uno es un bloque de compra, cuando compra, porque deben es alcista, ¿no? El paso siguiente, y aquí pasó lo siguiente, podemos observar que la vela uno que es esta, la vela 2 y la vela 4 tienen mecha en ambos lados, o sea, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Eso se conoce como entrelazado de mecha de cuerpo, que es un tema que veremos Dios mediante en la clase número 47, o sea, la próxima clase. Los invito a que miren la clase que viene, estén pendientes, activen la campanita, que yo que son nuevos, suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube les notifique una vez que suba un video nuevo. Pero la vela 3 no tiene mecha en la parte inferior, o sea, su mínimo, creando una división del bloque. Entonces, esta vela, que es la vela 3, no tiene mecha en la parte de abajo, en la parte inferior, que es el mínimo, mientras que las otras tres velas sí tienen mecha en ambos lados. Entonces, como no tiene mecha, no hay entrelazado entre la vela 1, la vela 2 y la vela 3. Y eso es lo que veremos más a detalle en la próxima clase, la clase número 47, en la cual están cordialmente invitados. Entonces, aquí era una división de dos bloques. Este sería el bloque 1 y este sería el bloque 2. Ahora, porque aquí no tenemos mecha, sin mecha, ¿no? Ahora, en el escenario número 2, las velas 1, que es esta, la vela 3 y la vela 4 tienen mecha en ambos lados, o sea, entrelazado de mecha y cuerpo, pero la vela 2 no tiene mecha en la parte superior, o sea, en su máximo. Entonces, aquí tenemos sin mecha. Entonces, por lo que estos bloques se dividen en dos, o sea, bloque 1 y bloque 2. Entonces, cuando la vela no tiene mecha en un extremo, hace una división de bloques en este caso, de una misma dirección, ¿no? Porque hay una dirección alcista, no hay dos direcciones. Entonces puede haber división de bloques cuando sale un bloque alcista, o sea, hablemos de un microbloque alcista y un microbloque bajista, pero aquí estamos en un mismo bloque, o sea, en una secuencia de un mismo, de velas del mismo color, pero algunas velas no tienen mechas, y eso hace que se- se- eh, no se dé el entrelazado, que es lo que veremos en la próxima clase. Bueno, chicos, no siendo para más por hoy, eso es lo que tenía que comentarles, una clase corta, pero bastante sustanciosa. Espero que tengan en cuenta esto porque siempre yo hago alusión en mi entrada, muchas veces, miro lo que tengo hacia la izquierda. Entonces, si yo voy a operar hacia la baja, lo rechazo, me apoyo en velas bajistas, porque vendedores buscan vendedores, me van a dar fuerza para que el precio baje y no se me vaya en mi contra. Esto lo explicaré más a detalle a medida que va avanzando el curso. Para aquellos que son nuevos, y los invito a suscribirse y ver la lista de reproducción. Hay más de 60 videos en una lista de reproducción llamado Curso de Mecha y Rechazo aquí en este canal de YouTube. Y también tenemos un canal de Telegram en el cual compartimos información y temas relacionados con este tipo de operativas. Se mandan pantallazos explicando cada una de las operativas, el por qué se ingresaron. Y si tienen dudas al respecto, serán respondidas por aquellos compañeros que ya tienen tiempo operando esta bonita profesión, que es las opciones binarias. Para aquellos que quieran acelerar su proceso en el trading de binario, pueden contactarme al privado y le ofrezco una mentoría personalizada. Bueno, chicos, conociendo más. Chao, chao.